Hay momentos en la vida que parecen ordinarios al principio, pero a medida que se desarrollan, cambian todo lo que pensabas que sabías. Ese día, cuando el pastor Mark vino a visitar a mi familia, se sintió como cualquier otra tarde. Mis padres lo habían invitado a cenar, algo que habían hecho innumerables veces antes, ya que era un amigo de la familia y una figura respetada en nuestra pequeña y unida comunidad. No había nada particularmente especial en la ocasión, solo una visita amistosa. Pero mirando hacia de atrás, me doy cuenta de que ese día fue el comienzo de algo que alteraría mi mundo de una manera que nunca esperé. El sol comenzaba a ponerse cuando llegó. La luz dorada entraba por las ventanas, proyectando un cálido resplandor sobre la sala de estar. Mis padres lo recibieron en la puerta con las sonrisas habituales y los cálidos apretones de manos. Me quedé un poco atrás, observando cómo se desarrollaba la escena familiar, pero algo se sentía diferente. Al principio era sutil, apenas se notaba. Tal vez fue la forma en que sus ojos se demoraron en mí un poco más de lo habitual cuando intercambiamos saludos, o tal vez fue solo mi imaginación. Después de todo, el pastor Mark siempre había sido amable conmigo, a menudo ofreciendo consejos y orientación de una manera que se sentía personal y significativa. Cuando entró en la casa, no pude evitar la sensación de que su atención estaba centrada en mí, incluso mientras conversaba con mis padres. Se intercambiaron las bromas habituales, discusiones sobre el clima, eventos recientes de la iglesia y risas casuales. Pero de vez en cuando captaba su mirada desviada hacia mí. Sus ojos se demoraban demasiado tiempo antes de apartar la mirada. Me provocó un extraño escalofrío en la espalda, no por miedo, sino por algo que no podía ubicar. Había una tensión en el aire y no podía decir si era el único que la sentía. Me excusé de la conversación, sintiendo la necesidad de despejar mi mente. Entré en la cocina con el pretexto de ayudar a preparar la cena, aunque mi mente estaba lejos de la tarea que tenía entre manos. Me ocupé de poner la mesa, mis pensamientos se aceleraban mientras trataba de dar sentido a la extraña sensación que se había instalado en mi pecho. El estrépito de los platos y los utensilios parecía más fuerte en la tranquila cocina, como si el ruido tratara de ahogar los pensamientos que se arremolinaban en mi mente. Para mi sorpresa, el pastor Mark me siguió a la cocina. ¿Necesitas que te echen una mano?, preguntó, con voz suave y tranquila, pero tenía un trasfondo que no pude descifrar del todo. Levanté la vista, sobresaltado, pero asentí con la cabeza. No había razón para decir que no, pero la proximidad de él, estando tan cerca de mí en ese momento, hizo que mi corazón se acelerara de una manera que no se sentía bien, al menos, no de la manera en que me habían enseñado a creer que era correcta. Trabajamos en silencio durante unos momentos. El tintineo de los platos era el único sonido que llenaba la habitación. Podía sentir el peso de su presencia a mi lado, más que la cercanía física. Era como si el aire a nuestro alrededor se hubiera espesado, cargado de algo tácito, algo que ninguno de nosotros reconocía, pero del que ambos éramos plenamente conscientes. Lo miré por el rabillo del ojo y noté la forma en que su mirada se dirigía hacia mí, observándome más intensamente de lo que me sentía cómodo. «Has crecido mucho desde que te conocí», dijo de repente, con voz suave pero pausada. El comentario me tomó desprevenido. No era raro que los adultos comentaran cuánto había crecido. Es lo que siempre dicen cuando no te han visto en un tiempo. Pero viniendo del pastor Mark, en ese momento, se sintió diferente. No me pareció un comentario casual. Se sentía cargado de significado, como si hubiera algo detrás de esas palabras que no estaba diciendo en voz alta. Busqué a tientas una respuesta, sin saber cómo reaccionar. «Sí, supongo que sí», murmuré tratando de quitármelo de encima. Pero la forma en que me miró después de eso hizo que fuera imposible simplemente descartarlo. Sus ojos sostuvieron los míos durante un momento más de lo que me sentía cómoda, y en ese silencio algo pasó entre nosotros, algo que no estaba listo para enfrentar. Antes de que pudiera detenerme más en ello, la voz de mi madre resonó desde el comedor, llamándonos a la mesa.
El momento se rompió y la tensión pareció disolverse tan rápido como había aparecido. El pastor Mark sonrió, la misma sonrisa cálida y amistosa que había visto innumerables veces, y ambos nos dirigimos al comedor. La cena transcurrió en un borrón para mí. Mis padres conversaban con el pastor Mark, su conversación fluía con facilidad, pero yo no podía concentrarme en las palabras. Mi mente no dejaba de vagar hacia la cocina, a ese breve momento en el que algo había cambiado entre nosotros. De vez en cuando levantaba la vista y lo encontraba mirándome, con la mirada fija y legible. Me hizo apretar el pecho, aunque no podía entender por qué. No era miedo o incomodidad, era algo más, algo desconocido pero extrañamente magnético. Mantuve la cabeza gacha, empujando la comida alrededor de mi plato, con la esperanza de que nadie se diera cuenta de lo distraído que estaba, pero no podía evitar la sensación de que algo había cambiado. Mis padres parecían felizmente inconscientes de la corriente subterránea entre el pastor Mark y yo, riendo y charlando como si nada fuera fuera de lo común. Y tal vez, en la superficie, no lo era. Pero yo sabía que no era así. Podía sentirlo en lo profundo de mis entrañas. Después de la cena, mis padres se excusaron, dejándonos al pastor Mark y a mí solos en la sala de estar. Esto no era inusual. A menudo se quedaba para charlar con ellos y a veces conmigo. Pero esta noche, el aire se sentía más pesado, el silencio entre nosotros más cargado. Se sentó en el sofá a mi lado, más cerca que de costumbre. Se me aceleró el pulso. «He querido hablar contigo», comenzó, con voz tranquila, casi vacilante. Había algo en su tono que me hizo revolver el estómago. Hay momentos en los que empezamos a sentir cosas que no entendemos, continuó con los ojos clavados en los míos. Sentimientos que no siempre podemos controlar. Tragué saliva. Mi garganta se secó de repente. No sabía hacia dónde iba esta conversación, pero podía sentir el peso de la misma presionándome. Sus palabras flotaban en el aire entre nosotros, cargadas de implicaciones. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa, pero no me salieron las palabras. Estaba congelado en mi lugar, atrapado entre el impulso de correr y el deseo de quedarme. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir una palabra más, mi padre llamó desde el piso de arriba. Su voz rompió la tensión. «Mark, ¿te quedas hasta tarde?» El pastor Mark se levantó bruscamente. El hechizo se rompió. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. «No, debería irme», dijo, y su voz volvió a su tono habitual de calma y serenidad. Pero cuando se dio la vuelta para irse, me miró y en ese momento supe que esto no había terminado. No sabía cómo sentirme al día siguiente. La noche anterior con el pastor Mark me dejó en una neblina de confusión, una mezcla de sentimientos dando vueltas en mi cabeza que no podía nombrar. La forma en que me había mirado, la forma en que sus palabras flotaban en el aire como si hubiera algo sin decir, hacía que todo pareciera surrealista. Traté de quitármelo de encima, diciéndome a mí mismo que tal vez estaba leyendo demasiado en las cosas, pero en el fondo sabía que no era así. Los días que siguieron fueron incómodos. Mis padres no parecieron notar nada fuera de lo común. Todavía hablaban del pastor Mark como siempre lo hacían, elogiando su dedicación a la comunidad, su bondad, su sabiduría. Pero para mí, cada mención de su nombre revolvía algo dentro de mí. No podía dejar de pensar en esa noche, en la forma en que me había mirado, en las palabras que había dicho y en la tensión que persistía entre nosotros. No era algo que pudiera ignorar fácilmente. Pasó una semana antes de que lo volviera a ver. Fue en la iglesia durante el servicio dominical. Se paró al frente, pronunciando su sermón como siempre lo hacía. Tranquilo, sereno, su voz fuerte y llena de convicción. Pero no podía concentrarme en las palabras. Mi mente no dejaba de recordar esa noche en mi sala de estar, la tensión tácita entre nosotros. Me pregunté si él también lo sentía, o si todo estaba en mi cabeza. Después del servicio, cuando la congregación comenzó a dispersarse, me quedé atrás, con la esperanza de evitar
hasta de evitar cualquier interacción con él, pero no sirvió de nada. Me vio desde el otro lado de la habitación y antes de que pudiera escabullirme, caminaba hacia mí. Mi corazón se aceleró cuando se acercó, la calidez familiar en sus ojos se tiñó con algo más. Algo que hizo que mi pulso se acelerara de una manera que no entendía. «Oye», dijo en voz baja, deteniéndose frente a mí. «No tuve la oportunidad de hablar contigo después de cenar la semana pasada. ¿Cómo has estado?» Me encogí de hombros tratando de mantener la calma. «He estado bien». Él sonrió, pero había algo diferente en esa sonrisa. No era solo la sonrisa amistosa y tranquilizadora a la que me habían acostumbrado. Había algo más profundo, algo que me hizo un nudo en el estómago. «Es bueno oírlo», dijo en voz baja, como si estuviéramos compartiendo un secreto. Esperaba que pudiéramos hablar de nuevo. ¿Tal vez esta semana? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros, y por un momento no supe qué decir. Mi instinto me dijo que dijera que no, que lo evitara a él y a los sentimientos confusos que se habían estado acumulando dentro de mí desde esa noche. Pero una parte de mí, una parte innegable de mí, quería volver a verlo. No entendía por qué, pero la idea de pasar tiempo con él despertó algo en mí que no podía ignorar. «Claro», dije antes de que pudiera detenerme. «¿Cuándo?» No lo dudo. «¿Qué tal mañana por la tarde? Podría pasar por tu casa después de la escuela, podríamos charlar». Asentí con la cabeza apretada. «Está bien», volvió a sonreír con la misma expresión ilegible en su rostro. «Genial, te veré entonces». Mientras me alejaba sentí una extraña mezcla de emociones. Una parte de mí estaba emocionada de una manera que se sentía mal, pero innegable. Otra parte de mí estaba aterrorizada, insegura de lo que estaba pasando, insegura de hacia dónde iba esto. Pero sabía una cosa con certeza: las cosas entre el pastor Mark y yo ya habían cambiado, y no había vuelta atrás a la forma en que las cosas estaban. Al día siguiente no podía concentrarme en nada. En la escuela, mi mente estaba a kilómetros de distancia, volviendo a pensar en el pastor Mark y lo que podría suceder cuando viniera. No sabía qué esperar, pero la anticipación se estaba acumulando dentro de mí, lo que dificultaba concentrarme en cualquier otra cosa. Cuando llegué a casa, mis nervios estaban a flor de piel. Mis padres no regresarían hasta más tarde en la noche, lo que significaba que tendríamos la casa para nosotros solos. No sabía si eso era algo bueno o malo, pero estaba sucediendo y no podía detenerlo. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara el sonido familiar de su auto deteniéndose frente a la casa. El corazón se me subió a la garganta al verlo salir, con su figura enmarcada por la luz del sol de la tarde. Parecía el mismo de siempre, tranquilo, sereno, su rostro ilegible. Pero había algo en su presencia que hacía que el aire a mi alrededor se sintiera más pesado, cargado con una intensidad que no entendía del todo. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar. «Oye», dije, tratando de sonar casual, a pesar de que mis nervios estaban a flor de piel. «Oye», contestó entrando. Sus ojos se detuvieron en los míos por un momento, y sentí que esa tensión familiar aumentaba entre nosotros de nuevo, espesa y tácita. Nos dirigimos a la sala de estar, el mismo lugar donde todo había comenzado la última vez que estuvo aquí. Me senté en el sofá, tratando de comportarme con normalidad, pero el aire entre nosotros se sentía diferente ahora, más cargado, más incierto. Se sentó a mi lado, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera sentir el calor de su cuerpo, pero no tanto como para que me pareciera inapropiado. Al menos, no todavía. Durante unos momentos, ninguno de los dos habló. El silencio flotaba en el aire, cargado de todas las cosas que no decíamos. Podía sentir el peso de su mirada sobre mí, pero no me atrevía a mirarlo a los ojos. No sabía lo que se suponía que debía decir, lo que se suponía que debía sentir. Todo lo que sabía era que algo estaba pasando, algo para lo que no estaba preparado. «Ayer parecías callado en la iglesia», dijo finalmente, rompiendo el silencio.
Su voz era suave, pero había un indicio de algo más, algo que me hizo sentir un cosquilleo en la piel. Me encogí de hombros, sin confiar en mí mismo para decir mucho. Supongo que tenía muchas cosas en la cabeza. Él asintió. Sus ojos nunca se apartaron de mi rostro. Lo entiendo, la misma sensación. La forma en que lo dijo hizo que mi corazón diera un vuelco. Había algo en su tono, algo que me decía que no solo estaba hablando de las tensiones habituales de la vida, estaba hablando de nosotros, de lo que fuera que estuviera sucediendo entre nosotros. He estado pensando mucho en esa noche, continuó, con una voz apenas superior a un susurro, sobre lo que dije y sobre cómo me siento. Me quedé paralizada, mi pulso se aceleró. Esto fue todo. Era el momento en el que todo iba a cambiar. No quiero hacerte sentir incómodo, dijo en voz baja y seria, pero creo que hay algo entre nosotros, algo que no puedo ignorar. Se me atascó el aliento en la garganta. Esto era real. Esto no estaba solo en mi cabeza. La tensión que había sentido esa noche no era imaginada. Era real y era mutua. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Qué estaba diciendo? Sé que es complicado, prosiguió, buscando con sus ojos los míos en busca de una reacción. Pero no puedo fingir que no siento algo cuando estoy cerca de ti. No sé si tú sientes lo mismo, pero tenía que decírtelo. No supe qué responder. Una parte de mí quería negarlo, alejarlo y fingir que nada de esto estaba sucediendo. Pero otra parte de mí, la parte que se había agitado desde esa noche, no podía negarlo. Sentí algo que no entendía, pero algo que era innegable. No sé qué decir. Susurré, mi voz apenas audible. No me presionó para que respondiera. En lugar de eso, extendió la mano, flotando su mano a pocos centímetros de la mía, pero sin tocarla. El gesto fue pequeño, pero fue suficiente para enviarme un escalofrío. No tienes que decir nada, dijo en voz baja. Solo necesitaba que lo supieras. No tenemos que hacer nada para lo que no estés preparado, pero quiero que sepas que estoy aquí y que me preocupo por ti, más de lo que probablemente debería. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de significado. Miré su mano, tan cerca de la mía, y sentí un tirón, una fuerza magnética que me atraía hacia él, aunque sabía que estaba mal. No sabía qué hacer, qué pensar. Todo lo que sabía era que en ese momento no quería que se fuera. Pero antes de que pudiera suceder algo más, el sonido de la puerta de un automóvil se cerró de golpe. Mis padres estaban en casa. Me había convencido a mí mismo de que podía manejar lo que fuera que estuviera sucediendo entre el pastor Mark y yo, que los sentimientos que se agitaban dentro de mí eran solo una fase pasajera, que esta atracción que no podía entender del todo se desvanecería con el tiempo. Pero en el fondo, sabía que eso no era cierto. Cada mirada, cada silencio compartido, cada mirada persistente nos llevaba a un lugar del que ninguno de nosotros podía apartarse. Habíamos cruzado una línea invisible y cuanto más pensaba en ello, menos quería volver. La semana después de que me besara, sentí como si estuviera viviendo en una extraña neblina, atrapada entre la emoción y la confusión. No sabía cómo procesar lo que había pasado. No dejaba de repetirlo en mi cabeza, cómo se habían encontrado nuestros labios, cómo le había devuelto el beso sin dudarlo. Sentí como si algo finalmente se hubiera liberado dentro de mí, algo que ni siquiera sabía que estaba allí, pero estaba demasiado asustada para admitir cuánto quería volver a sentir eso. Ese viernes sucedió. Mis padres estaban fuera de la ciudad, visitando a unos parientes, y yo estaba solo en casa durante el fin de semana. La casa se sentía vacía sin ellos, el silencio me presionaba. Había planeado pasar el fin de semana haciendo la tarea, tratando de distraerme, pero la verdad era que no podía concentrarme en nada. Seguí revisando mi teléfono, medio esperando un mensaje del pastor Mark, medio temiendo lo que significaría si realmente se comunicaba. Y entonces, justo cuando me había convencido de que no iba a pasar nada, mi teléfono sonó. Era él. «Oye, ¿estás en casa?» Estaba pensando en pasar. Me quedé mirando la pantalla durante lo que me pareció una eternidad, con la mente acelerada.
Debería haber dicho que no, debería haber inventado una excusa, decirle que estaba ocupada o simplemente ignorar el mensaje por completo. Pero no lo hice. En cambio, me encontré escribiendo casi por instinto. Sí, estoy en casa, puedes venir. Momentos después, escuché que llamaban a la puerta. Mi corazón se aceleró al abrirlo y encontrarlo allí de pie, tan sereno como siempre, pero con una intensidad en sus ojos que no había estado allí antes. Era como si el silencio entre nosotros se hubiera convertido en algo demasiado fuerte como para ignorarlo. Me hice a un lado, lo dejé entrar, y él entró en la sala sin decir una palabra. El silencio se extendió mientras nos sentábamos en el sofá. Ninguno de los dos parecía saber cómo empezar. El aire entre nosotros era espeso, zumbando con todas las cosas que no decíamos. Sentí que mi pulso se aceleraba. La tensión entre nosotros aumentaba con cada segundo que pasaba. No sabía qué decir, qué hacer. Todo lo que sabía era que, lo que fuera que estuviera sucediendo entre nosotros, no iba a desaparecer. Y yo no quería que fuera así. No he podido dejar de pensar en ello, continuó, con los ojos fijos en los míos. Y no creo que tú tampoco lo tengas. Tenía razón, no lo había hecho. Desde ese beso era como si un interruptor se hubiera encendido dentro de mí y no podía apagarlo. No entendía lo que estaba pasando, ni por qué me sentía así, pero no podía negarlo. No podía negarlo. No sé qué hacer, susurré, mi voz apenas audible. Era la verdad. No sabía a dónde iba esto, ni qué se suponía que debía sentir. Todo lo que sabía era que no quería que se detuviera. No tienes que hacer nada, dijo con voz firme. No tenemos que forzar esto. No tenemos que apresurarnos. Asentí con la cabeza, pero por dentro me sentía como si estuviera al borde de un acantilado, mirando hacia abajo a algo que no podía controlar. La tensión entre nosotros estaba creciendo de nuevo, más fuerte que nunca, y podía sentir que me atraía. Estábamos al borde de algo y no había vuelta atrás. Se inclinó lentamente, dándome todas las oportunidades para alejarme, pero no lo hice. Mi corazón se aceleró cuando su rostro se acercó al mío, y antes de darme cuenta, sus labios volvieron a estar en los míos. Esta vez, el beso no fue tentativo. No había vacilación ni incertidumbre. Era más profundo, más intenso, como si los dos estuviéramos vertiendo todo lo que teníamos en él. La habitación pareció desvanecerse a medida que nuestros labios se juntaban, y por un momento fue como si no existiera nada más. Solo estábamos nosotros dos y el beso. Mi mente se aceleró, abrumada por la intensidad de todo, pero no me detuve, no podía parar. Era como si todas las semanas de tensión entre nosotros finalmente se estuvieran liberando, y no había forma de detenerlo. El beso se hizo más profundo, volviéndose más urgente con cada segundo que pasaba. Podía sentir el calor entre nosotros construyendo, como un fuego que había estado ardiendo durante demasiado tiempo. Ya no sabía lo que estaba pasando. Lo único que sabía era que no quería que terminara. Se echó hacia atrás por un momento, con la respiración agitada mientras me miraba. ¿Estás bien?, Serenia preguntó con voz suave, pero llena de preocupación. Asentí con la cabeza, incapaz de formar las palabras. Estaba más que bien, estaba perdida en el momento, en él. Era como si todo lo que había estado reteniendo finalmente se hubiera liberado, y no había vuelta atrás. Sin decir una palabra más, me volvió a besar, y esta vez le devolví el beso con todo lo que tenía. Ya no era solo un beso. Fue una liberación, una rendición a todo lo que se había estado construyendo entre nosotros durante tanto tiempo. La intensidad me dejó sin aliento y me encontré inclinándome hacia él, cediendo a la atracción que nos había estado acercando cada vez más. Era profundo, era intenso y era todo lo que había estado tratando de negar. Podía sentir su aliento contra el mío, la calidez de su presencia envolviéndome mientras nos movíamos juntos, la tensión entre nosotros finalmente explotando en algo que ninguno de los dos podía controlar. Permanecimos así durante lo que pareció una eternidad, completamente inmersos el uno en el otro,
y en la intensidad del momento. El mundo más allá de nosotros se desvaneció, dejando solo la conexión innegable que nos consumía. Era una mezcla abrumadora de euforia y miedo, pero no quería que terminara. No quería que se retirara, y en ese instante, todo entre nosotros se desarrolló. Deseaba poder congelar el tiempo y vivir en ese momento para siempre. Cuando finalmente nos separamos, los dos nos quedamos sin aliento. Durante un largo momento, nos quedamos allí sentados, mirándonos el uno al otro, con el peso de lo que acababa de suceder colgando entre nosotros como una espesa niebla. Ninguno de los dos habló, pero no fue necesario. El silencio lo decía todo. «No sé lo que esto significa», dijo en voz baja, rompiendo por fin el silencio. «Pero no me arrepiento», asentí con la cabeza, con la mente aún dando vueltas. Yo tampoco sabía lo que significaba, pero no me arrepentí, ni por un segundo. «Lo resolveremos», continuó, con voz tranquila pero llena de emoción. «No sé cómo, pero lo haremos». Por primera vez desde que todo esto había comenzado, sentí que una sensación de calma me inundaba. Tal vez lo descubriéramos, tal vez no lo haríamos, pero en ese momento no importó. Lo único que importaba era que estuviéramos aquí, juntos, y que por fin nos hubiéramos permitido sentir lo que habíamos estado reprimiendo durante tanto tiempo. Mientras estábamos sentados allí, la realidad de lo que había sucedido comenzó a sentarse. Habíamos cruzado una línea, una que no se podía descruzar. Pero no quería volver. No quería fingir que esto no era real, que esto no significaba algo, porque lo hizo. El silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier cosa que hubiera experimentado. No fue incómodo, pero tampoco pacífico. Era el tipo de silencio que flota en el aire cuando algo monumental ha cambiado, y ninguna de las dos personas sabe qué decir a continuación. Nos sentamos allí, uno al lado del otro, sin tocarnos, sin hablar, mientras el peso de lo que acababa de suceder se asentaba a nuestro alrededor. La habitación se sentía más pequeña, más íntima, y al mismo tiempo, vasta, como si el mundo se hubiera expandido para incluir un secreto que solo nosotros compartíamos. No acababa de mirarle a los ojos, y no sabía por qué. Todo lo que había sucedido entre nosotros se sentía surrealista, casi como un sueño del que no estaba seguro de querer despertar. La intensidad de la película, la forma en que todo se había desarrollado, me dejó sintiéndome expuesta de una manera que no esperaba. ¿Y ahora qué? ¿Qué se suponía que iba a suceder después? La pregunta ocupaba un lugar importante en mi mente, pero no tuve el coraje de hacerla. El pastor Mark rompió el silencio primero. Su voz, tranquila y firme como siempre, parecía venir de algún lugar lejano, a pesar de que estaba justo a mi lado. «Sé que esto no era algo que ninguno de los dos planeara», dijo en voz baja, «pero no podemos ignorarlo. ¿Qué pasó? Cambia las cosas. No se equivocó. Nada entre nosotros volvería a ser lo mismo. Los límites que una vez habían sido tan claros ahora se difuminaban más allá del reconocimiento, y no había forma de pretender lo contrario». Tragué saliva, todavía sin saber cómo responder. Una parte de mí quería estar de acuerdo, reconocer que sí, que las cosas eran diferentes ahora, pero otra parte de mí estaba aterrorizada. ¿Qué significó esto para nosotros? ¿Para él? ¿Para mí? No sé qué decir, pero fue increíble, admití, mi voz apenas por encima de un susurro. Parecía una respuesta muy débil, pero era todo lo que tenía. Estaba perdida en un mar de emociones que no sabía cómo navegar. Él asintió. «Lo sé bien. Pero mira, los dos necesitamos tiempo para procesar esto». Sus palabras eran suaves, pero llevaban el peso de la realidad. «No te voy a presionar», continuó. «Quiero que lo sepas. No tenemos que tomar ninguna decisión en este momento. Pero creo que ambos tenemos que ser honestos con nosotros mismos sobre lo que es esto». Allí estaba, la verdad tácita, colgando entre nosotros como una espesa niebla. ¿Qué es esto? Se sentía como una pregunta y una declaración a la vez. ¿Qué era esto exactamente?
Yo no tenía una respuesta y tampoco estaba segura de que él la tuviera, pero estaba claro que habíamos cruzado una línea y no había vuelta atrás a cómo eran las cosas antes. La única forma de avanzar era a través, pero ese camino parecía turbio e incierto. Nunca pensé que me sentiría así, admitió en voz baja. Su voz rompió el silencio de nuevo. ¿De ti o de cualquiera? Esto también es nuevo para mí. Lo miré por primera vez desde que nos detuvimos. Lo miré de verdad y vi el conflicto en sus ojos. No estaba tan sereno como quería ser. Pude ver la lucha escrita en su rostro, la forma en que intentaba reconciliar lo que acababa de suceder con todo lo que había creído antes. No fue fácil para él, como tampoco lo fue para mí. Pero también había algo más en su expresión, algo más profundo. Un tipo de vulnerabilidad que no esperaba. Hizo que me doliera el corazón de una manera que no podía explicar. Ya no era solo mi pastor. No era solo la figura de autoridad a la que había admirado durante tanto tiempo. Era una persona, como yo, que intentaba dar sentido a las emociones que no encajaban perfectamente en el mundo que ambos habíamos conocido. Sonrió, una sonrisa pequeña, casi triste. La vida tiene una manera de lanzarnos a situaciones para las que no estamos preparados. ¿No es así? Asentí con la cabeza, sin confiar en mí mismo para hablar. Mi mente seguía dando vueltas, mis pensamientos corrían más rápido de lo que podía seguir, pero sus palabras, su presencia tranquila y tranquilizadora, hicieron que el caos en mi cabeza se sintiera un poco más manejable. Aunque no tenía todas las respuestas, aunque no supiera lo que me deparaba el futuro, sabía una cosa, no estaba sola en esto. Volvimos a sentarnos en silencio. El silencio entre nosotros ya no era tan pesado como antes. Ahora era un tipo de silencio diferente, uno lleno de comprensión, con una sensación compartida de confusión y descubrimiento. Habíamos cruzado una línea, pero los dos estábamos parados al otro lado de ella, juntos. Después de lo que pareció una eternidad, el pastor Mark se levantó lentamente. «Debería irme», dijo en voz baja. «Necesitas tiempo para pensar, y yo también». No discutí. No le pedí que se quedara, aunque una parte de mí quería. Tenía razón. Ambos necesitábamos tiempo, tiempo para descubrir lo que acababa de suceder y lo que significaba para nosotros en el futuro. No estaba segura de si alguna vez encontraría las respuestas, pero sabía que no podría hacerlo en este momento. Caminó hacia la puerta, deteniéndose justo antes de abrirla. Se giró para mirarme por última vez y en sus ojos vi el mismo conflicto que sentí. «Hablaremos pronto», prometió. No era una pregunta, sino un tranquilo consuelo. Asentí con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para responder, y luego, sin decir una palabra más, se fue. La casa se sintió inquietantemente silenciosa después de que se fue. El silencio se apoderó de mí, llenando el espacio vacío que había dejado atrás. Me senté en el sofá durante lo que parecieron horas, mi mente repitiendo todo lo que acababa de suceder una y otra vez. El beso, la intensidad del momento, la forma en que nuestras emociones se habían derramado incontrolablemente. Todo estaba tan vívido en mi mente y, sin embargo, se sentía como algo de otro mundo. No sabía cómo procesarlo. Una parte de mí quería acercarse a él, decirle que no tenía miedo, que no me arrepentía de lo que había pasado. Pero otra parte de mí, la parte que todavía estaba tratando de entender lo que esto significaba, me dijo que esperara, darme tiempo para respirar, para pensar. Era extraño estar sentado allí solo, en la misma habitación donde todo había cambiado. El peso del momento aún flotaba en el aire, como si las propias paredes lo hubieran absorbido. Todavía podía sentir la calidez de su presencia, la forma en que habíamos compartido algo tan profundamente personal, tan inesperado. Pero a medida que pasaban las horas, la intensidad del momento comenzó a desvanecerse, reemplazada por una tranquila realización. No se trataba solo de ese beso, no se trataba solo de las emociones que habíamos compartido en ese breve e intenso momento.
Se trataba de todo lo que había conducido a ello: los meses de tensión, la conexión tácita que se había estado cocinando a fuego lento bajo la superficie durante tanto tiempo. Esto fue más grande de lo que cualquiera de nosotros había esperado, y no era algo que se pudiera descifrar en una sola conversación, ni siquiera en un solo día. Esto era algo que llevaría tiempo. Tiempo para entender, tiempo para aceptar y tiempo para descubrir. Pero mientras estaba sentado allí, solo en la tranquila casa, una cosa quedó clara: no había vuelta atrás. Fuera lo que deparara el futuro, no sería lo mismo que antes. Habíamos cruzado una línea y no había forma de fingir que no había sucedido. No sabía cuál sería el siguiente paso. No sabía cómo el pastor Mark y yo navegaríamos por este extraño e inexplorado territorio en el que nos encontrábamos. Pero sabía una cosa con certeza: la conexión entre nosotros era real y no era algo que se pudiera ignorar o dejar de lado. Cuando el sol comenzó a ponerse afuera, proyectando largas sombras a través de la habitación, finalmente me levanté del sofá. Mi corazón todavía se sentía pesado, pero había una tranquila sensación de resolución asentándose en mi pecho. Pasara lo que pasara después, lo enfrentaríamos juntos, y fuera lo que fuera que eso significara, estaba preparado para ello.